de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa de parte de los judíos, en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio, y hacían usura. Entonces, todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escotado, y para decirles en síntesis de que, como dice la Biblia, para opinar y para gobernar se necesita saber. Hay que prepararse, porque no debemos guiarnos por el sentido común, porque el sentido común nos acompaña hasta cierto límite. De ahí viene el hombre preparado, el hombre técnico. Y nosotros queremos darle cuenta a ustedes en síntesis que cuando hemos, por mandato del Congreso y la Constitución ha previsto esta forma un poco anómala de que se tumban a un presidente, viene otro, lo vuelven a tomar al otro y sigue la cadena, llego por ese mecanismo que la Constitución permite que yo esté en la presidencia de la República. Y por eso estoy con ustedes. Entonces ese mecanismo tendría que cambiar con el tiempo, modificar la Constitución para no tener ese tipo de baches que se suelen presentar. Y en cuanto a la cuestión política, es cierto que las sociedades están manejadas siempre por políticos, aunque las cosas ya van cambiando. Con la democracia digital, que lo acabo de escuchar, por ejemplo, que han publicado un libro, me parece que ha traído toda una revolución que no lo tomamos en cuenta en el Perú. Es una bendición a la humanidad. Se acabó la biblioteca de Alejandría, vino el Internet. Y toda la información la tenemos colgada en las redes sociales. ¿Qué más nos falta? Se orientalizó la cultura, amigos. Estamos en otra época. La historia tiene que ser contada, pero contada sin sesgos. Contada no haciendo historias negras. Porque para que lleguen ustedes a este aniversario, no ha sido una historia fácil. Han sido los comerciantes que aparecieron y movieron el mundo. Y hasta hoy, el personaje más importante de todos los pro y en contra, como saben ustedes, fue Napoleón. En 1804 dio un código napoleónico. El primer código que se dio cuenta de que la sociedad civil y comercial, expresamente la sociedad civil y comercial, es la que mueve el mundo. Y de ahí nació después las ideas contrarias para retrasar. Los llamaban estafadores, los llamaban gente que no debía merecer un trato en la sociedad civil y los comerciantes eran vilipendiados. Y ahí históricamente fue mal interpretado la labor y la actividad de los comerciantes. Se ligó inclusive esas ideas oscuras con las ideas religiosas, recordaron ustedes, en cuya virtud decía que los pobres tendrán el reino de los cielos, toda una ideología que cautivó a mucha gente que terminó siendo el caldo de cultivo para las tesis socialistas, en cuya virtud la economía debe ser planificada totalmente y la libertad se abogaba para los hombres. O sea, toda esa historia que intervenía inclusive no solamente civiles, sino papas importantes de la historia, en que no veían con buenos ojos la actividad comercial de los empresarios, en este caso, el sector de la actividad privada. Entonces, este 131 aniversario debe ser para recordar, y ahí les voy a recomendar, por ejemplo, es un lector asiduo de Antonio Escuchado, que tiene Los enemigos del comercio. Es una obra fabulosa. Le demoró a él trabajar 12 años seguidos y visitó todos los países del mundo. Antonio Escuchado, un filósofo, un académico de primer nivel, hace poco tiempo que ha fallecido, pero es un monumento para la historia del comercio, de cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional de Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa de parte de los judíos, en parte porque controlaban todos los bancos, todo el comercio, y hacían usura. Entonces, todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escotado, que a mí me parece que mientras nos preparemos mejor y reconozcamos cuál ha sido la historia y la viacrucis que han pasado los hermanos que se dedican al comercio, es realmente interesante, interesantísimo. ¿No ha sido como digo, inclusive han sacado leyes pro usura para castigar a las personas que supuestamente daban un crédito muy superior a los bancos. En ese sentido, yo creo que, amigos,
Yo estoy contento de estar con ustedes y apoyarlos en todos los proyectos que crean conveniente y decir siempre de que esos pilares de los premios Nobel que estoy diciendo, los parámetros que nos fijan, para poder tener unas bases mínimas para poder desarrollarlos, yo creo que ahí el Estado estará con ustedes y mientras dure el gobierno, señor presidente, entrante y saliente, contarán con todo mi apoyo y si hay algunos proyectos que yo pueda transmitir al Congreso como proyecto de ley, porque tengo capacidad legislativa en el Parlamento, perdón, en el Ejecutivo, pero también sigo siendo congresista, para poder mejorar la legislación o reglamentar algunas leyes que es necesaria. Conversaba también sobre reglamentos con el presidente entrante, sobre el reglamento de algunas leyes que están pendientes de eso. De tal manera que en el gobierno hay tranquilidad. Claro que hay cosas también pues, de la política nuestra que es muy especial. Esperamos que estos políticos, que los amigos nuestros que salen y entran, tengan una idea clara de qué sistema queremos llevar al Perú y que se preparen más. El problema está en eso, o sea, mientras no se prepare usted a la clase gobernante, es una rémora en la democracia. Palacio de Gobierno, un comunicado en la que dan cuenta lo siguiente, dicen atención a lo solicitado respecto de las declaraciones del señor presidente de la República, José María Balcázar, que fueron formuladas en ocasión del 138 aniversario de la creación de la Cámara de Comercio de Lima. Se refirieron al libro Los enemigos del comercio del autor Antonio Escojotado y reflejan la opinión del escritor sobre el desarrollo comercial y económico europeo. Es preciso indicar lo siguiente. El señor presidente de la República lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El Estado peruano ha sostenido consistentemente que el fanatismo nazi fue la causa de aquella deflagración bélica y culpable del imperdonable genocidio del pueblo judío. Esta histórica posición que llevó al Perú a apoyar firmemente la creación del Estado de Israel se mantiene invariable. El señor presidente José María Balcázar expresa su más enérgico rechazo al genocidio cometido contra el pueblo judío en el marco de la Segunda Guerra Mundial, reitera su condena contra el antisemitismo y toda clase de discriminación y expresa su solidaridad con las víctimas del Holocausto. Un comunicado emitido por la Presidencia de la República el día de hoy, Lima, 29 de abril. El pobre pueblo sangrando.